El porcentaje de vosotros que roncáis al dormir voy a apostar a que es alto, porque es que resulta que tanto la apnea del sueño como el roncar, que veréis que están 90% literalmente según estudios relacionados, es mayoritariamente predominante en hombres, básicamente. Y esto es muy, muy jodido. Incluso voy a especular que podría ser uno de los factores más importantes en cuanto a esa divergencia de por qué las mujeres viven mucho más que los hombres. En comparación a algunos países la diferencia es abismal. Por ejemplo, en Estonia es más de 10 años. Pero el tema que nos incumbe hoy realmente es muy, muy, muy importante. Y me he empezado a tomar yo cartas en el asunto recientemente, porque a muchos de vosotros os vais a pasar que os dice vuestra pareja o vuestro micrófono, si os grabáis por la noche, ahora comentaremos más del tema, sabéis que roncáis un poquito o mucho o poco durante la noche. Y esto puede ser muy problemático. No sé si roncas un poquito por la noche o quizás te levantas cansado por la mañana o simplemente crees que no, pero cuando subes al transporte público o te detienes delante de un semáforo en rojo cuando estás conduciendo te empieza a venir el sueño de golpe. Todos estos y algunos más que veremos en un momento son síntomas de la apnea del sueño, que no solo es una asesina más silenciosa y mortal para la salud, especialmente en hombres, como digo, sino también es de las enfermedades más sutiles, más descuidadas y más incomprendidas que existen. La apnea del sueño está creciendo a un ritmo más alarmante que las muertes silenciosas que provoca. Pero aún peor es la desinformación que los ortodoncistas nos transmiten. No porque lo hagan a propósito necesariamente, sino por lo mismo que ha pasado con las mentiras de la nutrición, como la sal, el colesterol, las grasas saturadas o la carne roja. Se repite algo tantas veces, es como se va repitiendo tantas veces que al final pensamos en eso como una adopción, como una nueva normalidad. Todo el mundo lo está repitiendo y aparece como si todo el mundo empieza a decir que el cielo rojo, el cielo rojo, el cielo rojo, al final te lo terminas creyendo y terminas incluso llamando al color azul rojo, ¿no? Al fin y al cabo. U otro ejemplo, yendo más, no tanto al símil, sino a los específicos, es el bruxismo, que los nuevos estudios han demostrado que es precisamente una respuesta a la apnea del sueño. El bruxismo, sabéis que es apretar los dientes mientras duermes y cada vez sucede a más hombres y es muy, muy, muy importante que lo vayamos solucionando, que lógicamente no tiene una solución de un día, aunque los dentistas te puedan decir que sí, que te pones una férula dental, como yo llevo y que espero desprenderme dentro de cierto tiempo, después de todo lo que os voy a contar aquí. Pero lógicamente lo que va a primar aquí va a ser el no desgastarte los dientes con apretarlos. Pero resulta que estos nuevos estudios han estado mirando, y esto los dentistas no lo saben porque no llegan a informarse en el punto de que prefieren vender férulas dentales, que es lo que se está vendiendo más. Voy a preguntarle a cualquier dentista. Al mío mismo hace 1 o 2 años me había dicho que eso del bruxismo era una cosa del estrés. Es como no saber qué decir ya y como decir, hay que comer balanceado, hay que no sé qué. Es como esa respuesta, el Joker, es el bufón, vamos a decir esto que queda bien en todos los sentidos. Pero realmente he estado indagando mucho más y el bruxismo en sí, voy a hacer un episodio específico de esto. Pero veréis que está muy relacionado con la apnea del sueño. Os voy a contar por qué. Tenemos un problema enorme que no solo nos mata silenciosamente, sino que hace que las corporaciones quieran sacar al máximo de tajada posible de la situación, atrayendo a expertos motivados en hacer más investigaciones a la apnea del sueño, más financiación y sitios en los que trabajar. Hoy hablaremos de los problemas de salud muy serios provocados por la apnea del sueño que muchos no saben ni siquiera que tienen, pero sobre todo trataremos lo que para mí es más relevante que los propios problemas que acarrea, y es la verdadera razón por la que tenemos apnea del sueño. Para hacer el episodio de hoy me he dejado más de 400 euros. No exactamente para dejarme el episodio de hoy, sino con todas las pruebas que me he hecho. He comprado aparatos, he hecho test muy específicos que solo te pueden hacer en clínicas, cosas así. O sea que el episodio de hoy sabéis que siempre combino teoría con experiencia personal. A veces hay mucha más teoría que experiencia personal y a veces mucho más de experiencia
personal que teoría, y a veces como hoy también es así, más bien balanceado. He pagado también consultorías a especialistas en distintos campos para llegar al fondo de todo esto, porque es un tema importantísimo para la salud y lo vamos a ver aquí a fondo en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Si tienes la mínima sospecha de que tú o alguien que conoces puede sufrir apnea del sueño, por favor te lo pido, mándale este episodio o escucha hasta el final y hazme la promesa que si vas justo de pasta, pues en vez de unirte a Sociedad.ninja, que es nuestra comunidad del podcast, que siempre me estoy autopatrocinando, y hoy quiero no autopatrocinarme, aunque supongo que lo acabo de hacer en cierta medida, pero en vez de hacer un patrocinio de 5 minutos en la introducción, sí que déjame decirte esto, ¿no? Si vas justo de pasta y dices, buah, es una de las cosas que más quiero, lo que sea, o tengo que elegir entre varias cosas, ¿no? Porque no voy tan sobrado de pasta, más bien dicho. Prefiero que me hagas la promesa que antes destinarás este dinero a un test de apnea del sueño como hice yo. Para los que seáis padres, más de lo mismo. Que este dinero vaya a corregir la posición de los músculos de la cara que empiezan a desarrollar vuestros hijos. Algo a lo que me adentraré, como digo, en los próximos episodios también sobre salud. Lo bueno de los niños es que son súper plásticos. Eso se ve muy claramente a nivel cerebral, por todos los idiomas que pueden aprender en un momento, en mucho menos tiempo que un adulto, pero también ocurre con los músculos de la cara. Después de pasar los 25 años, es más difícil cambiar estos músculos de estructura ósea y demás. No imposible, lógicamente. Pero en los niños es en el momento más importante de hacerlo, así que si veis que vuestro hijo respira por la boca, respirar por la boca es fatal, ya hice un episodio sobre esto que también mencionaré en un segundo, o si veis que tiene la mandíbula como no la debía tener, que le impide que respire correctamente, sobre todo durante la noche, es muy importante empezar a mirar esto de cerca. Y voy a indagar en esto, en el hecho de tener apnea del sueño, que además se puede ir empeorando a lo largo de los años, ¿de acuerdo? Tenemos la apnea del sueño como algo, un subproducto del dormir, como si fuera algo, lo tiene todo el mundo. Es como cuando dice los episodios de la pornografía. Como lo hace todo el mundo, no será tan malo, ni muchísimo menos. Eso es como la época esa, no sé si era los 60, que todo el mundo fumaba. Claro, como lo hace todo el mundo, no será tan malo. Y ya hemos visto con el paso de los años que esto no funciona así. Al fin y al cabo, tener apnea del sueño es dejar de respirar mientras duermes sin que te des cuenta. Son como mini interrupciones del sueño de los que ni siquiera te das cuenta. Lo que no importaría si no fuera que ya son muchísimos los estudios que nos demuestran que dormir ininterrumpidamente es más importante que el total de horas dormidas. Es decir, dos personas que duermen 7 horas, una duerme 7 horas y la otra duerme 6, incluso es más reparador para la persona que duerme esas 6 horas, que está durmiendo menos, pero que lo hace de forma ininterrumpida. Cuando nos dormimos, pensad que todos nuestros músculos, tejidos y tal se relajan. Lógicamente los músculos de la garganta no son tampoco ninguna excepción y no tendría que haber ningún problema. Pero si tienes apnea del sueño significa tener algún tipo de obstrucción causada por esos tejidos y músculos de tu garganta cuando se están relajando para dormir, que es lo que crea los ronquidos en la mayoría de estos casos, porque realmente puede ser anatómico, puede ser tu lengua que se cae, puede ser cómo de apretados o desapretados tienes las fosas nasales, también si tienes desviación septal, que son en los agujeros de la nariz y tal. Todos tenemos un poco de desviación septal, yo tengo un poquito. Hace unas semanas el doctor me lo confirmó, pero dijo, no es molestia realmente porque todos no somos como exactamente perfectos y todos tenemos un poco de desviación. El problema es cuando esta desviación es muy acentuada. Pero claro, según el tipo de obstrucción que tengas, incluso puede hacer que dejes de respirar durante la noche. Y todas este tipo de obstrucciones cada vez son más comunes. No es casualidad que sean cada vez más comunes. Y ya sabéis por dónde voy si os digo que todo esto empezó hace 10.000 años con el descubrimiento de la agricultura, pero no vamos a ir por ahí. El problema es que con los tipos de obstrucciones de distintas formas que tenemos,
dejemos de respirar durante la noche durante un ratito muy corto. ¿Y qué sucede cuando de pronto dejas de respirar mientras duermes? Pues que el cuerpo, lógicamente, no quiere morir ahogado. Así que lo que hace es activar como un cóctel de hormonas adrenalínicas, similar al mecanismo de huida o lucha, un estado de emergencia que te hace despertar para que vuelvas a respirar. Lo que pasa, si es muy severo, sí que te despiertas conscientemente. Lo que pasa es que muchas veces estos despertares no son conscientes, sino que el cuerpo lo hace como en un microsegundo. Diréis, vale, Pau, entonces, ¿cuál es el problema si no me despierto? Pues que por mucho que no seas consciente de que te estás despertando, aunque no seas consciente de ello, has interrumpido tu fase del sueño. El sueño se convierte en mucho menos reparador por culpa de estos mini despertares. Este ciclo se va repitiendo una y otra vez durante la noche y con el tiempo crea un estrés en el cuerpo, especialmente en el corazón y otros órganos, que es más estresante que cuando te separaste de tu ex. Entonces, la apnea del sueño afecta a la salud de una forma implacable. Y por eso digo que es una asesina sutil, silenciosa, de la que nos hemos despreocupado demasiado, aunque hay distintos grados. Pero voy a citaros algunos estudios, algunos de los problemas que puede acarrear, que no son pocos y son muy en shock, te dejan en shock realmente. Por ejemplo, podemos ver que si la apnea del sueño no se trata, puedes triplicar las posibilidades de tener un ataque al corazón. Las personas con apnea del sueño tienen más ansiedad porque su cuerpo, pensad que como tenemos esos microdespertares, es la falta de respiración. Su cuerpo no se puede deshacer de forma eficiente del dióxido de carbono, el CO2. Y claro, son personas que se sofocan y terminan respirando por la boca, lo que ahora ya sabemos que es de las cosas más malas que podemos hacer, es precisamente dormir o respirar en general. Veo personas con el cráneo, esta distrofia craneal, que durante el día van caminando en el transporte público con la boca abierta, que tienen esa cara un poco así como apretada hacia atrás, sobre todo en la parte inferior de la mandíbula. Y esto ya indagué, os lo recomiendo encarecidamente cuando terminéis este episodio, en el episodio 150 de mi podcast, hablando sobre por qué muchas noches, yo creo que el 90% de las noches, me tapo la boca con un espadadrapo para dormir, ¿de acuerdo? Las veces que no lo hago, no me levanto ya con la boca seca y este tipo de cosas, pero quiero asegurarme que no respiro por la boca durante la noche, por todo lo que veíamos en este episodio 150, de todo lo que sucede en el respirar por la boca. Y por eso en la introducción os comentaba que si tenéis hijos que veis respirar por la boca, que es muy importante que vayáis a un especialista, y quizás el episodio como el de hoy os puede inspirar a ver que es tan importante como si lo veis que tiene alguna otra enfermedad de salud, de cualquier tipo de cosa, ¿no? Que lo consideréis con la misma importancia, porque los efectos para la salud a largo plazo son absolutamente increíbles, el hecho de respirar por la boca. Y de hecho muchas personas no lo saben, pero tienen la presión arterial por las nubes por culpa de tener también apnea del sueño, y pensad que es apnea del sueño como única causa. Es otra de las cosas que forma. También dobla el riesgo de la llamada insuficiencia cardíaca congestiva, que básicamente son individuos muriendo de golpe mientras están durmiendo. Algunos estudios hasta muestran que tienen un 50% más posibilidades de tener accidentes de coche estas personas que tienen apnea del sueño. De rollo que tener apnea del sueño te pone a la par con conducir borracho, y no estoy exagerando. Normal que la Seguridad Social te pueda dar la incapacidad por apnea del sueño, incluso que a la hora de renovar tu permiso de conducir te encuentres con una retirada del carnet de conducir por apnea del sueño. Esto en los casos muy severos, pero pensad que aunque estemos delante de casos muy leves, igualmente ya te están afectando en todos estos factores que acabamos de ver. Esto no significa que no tengas que tratarla. Por desgracia os comentaba ya que se presta mucha más atención a conducir borracho, cuando en verdad la apnea del sueño afecta cada vez a más personas y es mucho más peligrosa. Hay muchas menos personas conduciendo borrachas
que personas con apnea del sueño. ¿Y cómo puede saber alguien si tiene apnea del sueño? La mayor sospecha que puedas sufrir, ya lo sabes en el título de este episodio, es el roncar. Pero igualmente puedes tener apnea del sueño y no roncar en absoluto. Pero es el síntoma más claro. Pensad que es un síntoma que no se ha descubierto hasta hace poco, pero el hecho de apretar los dientes, el bruxismo, también puede ser un síntoma, bueno, no es que pueda ser, es que es un síntoma de apnea del sueño. De hecho, el 90%, como digo, se ha descubierto hace poco, el 90% de las personas que apretamos los dientes al dormir tenemos cierto grado de apnea del sueño, que me ha puesto, yo qué sé, un Bitcoin a que solo hará que acentúes, ¿no? Que con los años se vaya poniendo cada vez más a peor. Es decir, si no le prestas ya mismo atención, te ha puesto un Bitcoin a que si tienes ligera apnea del sueño, con el tiempo se irá volviendo cada vez peor. Como digo, voy a hacer un episodio entero sobre el bruxismo y la mentira de mi dentista, pero también hay síntomas que pasan más desapercibidos. Y el bruxismo, como digo, es otra cosa preocupante, pero totalmente ligado con la apnea del sueño. El 90% de los casos estamos hablando. O sea, si crees que eres parte del 10%, quizás te crees un poco especial, ¿de acuerdo? Si tienes bruxismo ya podría ser un indicador y vamos a verlo. No sé si lo voy a comentar más adelante o en el episodio específico del bruxismo para ver cómo están relacionados, pero como digo, no es el único síntoma. Algunos os levantáis de la cama de buena mañana que estáis ya cansados. O sea, ni siquiera ha empezado el día y ya estáis arrastrando el cuerpo, como si te faltaran horas de sueño, a pesar de saber que no puedes volverte a dormir. Dices, vale, he estado durmiendo, entre comillas, 8 horas y sé que no me voy a volver a dormir, pero ¿por qué me levanto cansado? O quizás vuestra pareja os dice que roncáis, quizás te empiezas a quedar dormido al instante en el que subes en el transporte público, o como comentaba en la introducción, delante de un semáforo cuando estás conduciendo tu coche, de pronto te viene el sueño. O quizás te levantas por la mañana y dices, ¡buah! ¿Por qué están todas las sábanas tan movidas como si me hubiera tirado una ballena aquí mismo mientras estaba dormido o algo por el estilo? Mucho movimiento por la noche. O quizás, lo que comentaba en el episodio 150, te levantas con la boca totalmente seca. Si estáis usando algún medidor, como tengo yo el Oura Ring, cuando dormís, que os dice los movimientos, las pulsaciones y cosas por el estilo, también os puede dar pistas, aunque para mí lo más claro son los síntomas. Igualmente, también vi que mi Oura Ring, que es este dispositivo que me pongo para dormir, que es un anillo que dice ser el mejor medidor del sueño, indicaba que yo tenía una buena fase REM, pero me di cuenta con el tiempo que siempre me cuesta más estar de una forma más consistente la fase del sueño más profundo. Y me acuerdo de dejarle mi anillo a una chica con la que me estaba viendo hace 1 o 2 años y le digo, venga, esta noche te lo pones tú a ver qué te sale. Se puso el anillo y la cabrona tenía como 3 horas de sueño profundo. Y yo buenas noticias son los días que estoy a las 2 horas, pero normalmente es 1 hora y media, 1 hora y depende de la cama del Airbnb, menos de 1 hora. Yo pensé, qué cabrona 3 horacas aquí de sueño profundo. Claro, pensé que quizás ahí era cuando estaba tan relajado que mi cuerpo, la lengua, me obstruía las vías respiratorias y este fue el motivo que me hizo investigar en mis carnes y compartir lo aprendido en este episodio. En mi caso personal fue un poco el cansancio, fue los movimientos que veía en el Oura Ring de que me movía mi cuerpo y subconscientemente durante la noche, los microdespertares que me salía ahí. Y existen, como decía, 3 tipos de apnea del sueño, que es ligero, moderado y severo. Que estos los clasificamos, estás en una de estas 3 categorías, según las veces que dejes de respirar durante la noche o la cantidad de veces y los minutos que mantengas o los segundos que mantengas la respiración. Yo tenía la sospecha que quizás podía tener apnea porque, aunque cuando he dormido con alguien me han dicho que no he roncado, me instalé también una aplicación que ahora os compartiré, que te graba si roncas durante la noche y sí que salían episodios
de ronquidos. Y de hecho, las últimas noches también me he estado volviendo a grabar. Y la verdad es que estoy viendo pequeñas mejorías, sin prisa pero sin pausa, de lo que os compartiré. El caso es que si tienes 25 episodios por hora de aguantar la respiración es cuando es considerado que tienes una apnea del sueño severa. Y mi app, desde que me la instalé, me parece que era este octubre pasado, cuando estaba en Málaga, me enseñaba de 3 a 10 episodios. Es importante remarcar que roncar no significa necesariamente que tengas apnea del sueño, pero sí que aumenta mucho las posibilidades de que puedas tenerlo. Además, con esta aplicación que te graba con el micrófono, te puedes escuchar tus propios ronquidos y te los clasificas si hay peligro de apnea o no, porque además también es si estos episodios de ronquidos son dispares y si hay una falta de respiración en tu ronquido. Ahora, lo que me parece importante es hablar de este examen también, porque lo primero, lógicamente, es saber 100% si tienes apnea del sueño para salir de dudas, porque hablaré en un momento de este examen que me hice, que me costó una pasta, como os he comentado al principio, pero sí que salí del día de la prueba, cuando lo miré con el doctor, que roncaba el día de la prueba un total de 3 minutos de las 7 horas y media que dormí ese día, lo cual no es preocupante de momento. Pero lógicamente hubiera preferido que hubieran sido 0 minutos. Estos últimos días que he estado mirando la app, os lo digo de memoria, me salían también de 3 a 10 minutos. Pero en meses anteriores, en semanas anteriores, puedo mirar episodios de 1 hora y media de ronquidos, que no son necesariamente episodios de apnea del sueño, sino de ronquidos, y no son mega, sino que son más como respiraciones fuertes. Eso es una de las mejoras que he estado viendo, que los ronquidos dejan de ser ronquidos de persona obesa que ronca y pasan a ser poco a poco respiraciones fuertes. Algo que descarté inmediatamente, ahora que os decía esto de la obesidad, es que pudiera tener apnea del sueño por culpa de esto, de estar obeso. Las personas con sobrepeso tienen muchas más probabilidades de sufrir apnea del sueño. O sea, la peor persona que puede ser con las máximas probabilidades es que seas hombre obeso. Mujer obesa también, pero sobre todo hombre obeso. Yo sí que quiero unos buenos hombros obesos. Porque el caso es que las personas que tienen sobrepeso tienen unos depósitos de grasa en las vías respiratorias que lo que hacen es estrechar las vías, haciendo que haya una disminución de la actividad muscular en esa área. Cuanto más peso ganes, más probabilidades de que ronques y tengas apnea del sueño. Y este peso no tiene por qué ser exclusivamente de grasa, porque si ganas mucha masa muscular, por muy molón que quedes delante del espejo, verás que tu calidad del sueño se ve mermada. Pensad que sobre el año 2010 gané 20 kilazos, porque estaba muy viciado en el gimnasio, pero fue un bulk, que se llama en inglés, que básicamente es comer lo máximo que puedas. Y ya os digo que gané 21 kilos de grasa, me parece que eran, pero mi salud sufrió un montón. Me acuerdo de levantarme un día a las 4 de la noche sin poder respirar, que me faltaba el aire, con un dolor en el pecho increíble. O sea, me acuerdo como si fuera ayer realmente. Y no fue el único episodio, pero ese fue el más que me levanté haciendo este ruido. O sea, acababa de sufrir un episodio de apnea muy hardcore y mi cuerpo me hizo levantarme para coger el aire conscientemente, porque si no me iba a morir. Y me apretaba un montón el pecho. O sea, me tomé como que me sucedía algo en el corazón, en el pecho. Nunca pensé hasta recientemente que fuera apnea del sueño, sino que me pasaba algo en el corazón de ganar tanto peso. Pero ahora tengo muy claro que era una apnea del sueño acentuada por mi sobrepeso, que por suerte se fue con los años a medida que, pues como dije, ahora toca definir, pues bajé como 15 kilos entonces, ¿no? Y desde entonces ya me dije que no volví a ganar más peso nunca más. Porque además mi sudor empezó a hacer una peste porque comía un montón de pollo del Mercadona y arroz. La típica dieta de mierda de culturista, y os puedo asegurar que es lo peor del mundo. Carne de baja calidad como es el pollo del Mercadona, hinchadísimo, antibióticos y agua, y encima el arroz, que es el peor cereal de todos en cuanto a agroquímicos, que ya haré un episodio de esto.
El caso es que la obstrucción de las vías respiratorias tenía que ser brutal para que yo personalmente me despertara del todo. O sea, absolutamente del todo, a nivel consciente, sin aire. El cuerpo te levanta para que tomes aire porque si no te vas a morir literalmente. Si tanto los ronquidos como el sobrepeso afectan a la apnea del sueño, y por esto ves personas enormes muriendo antes de condiciones de corazón, y no es coña, eso se ve mucho en los strongman, estos levantadores de peso y de competiciones de fuerza. La media de edad creo que está entre los 30 o 35 años. Mueren antes de los 40. Y todos estos tienen apnea del sueño por todos estos factores de riesgo. De hecho, uno de los factores de riesgo es que el cuello te mida más de 40 centímetros y a estas personas les debe medir, yo qué sé, 50, 60 y el cuello también. No, son personas enormes. Y cuando me hice el test, antes de hacerme el test, la enfermera me hizo un montón de preguntas y me midió el cuello y dijo, vale, te mide 37 centímetros, que es casi lo mismo que mis brazos. No. Pero dice, en este aspecto tampoco estás en el riesgo y lógicamente es una de las cosas. Tampoco significa que, cuello de más de 40 significa que tienes apnea. No necesariamente, ¿de acuerdo? Pero todo esto suma. Hablando de cosas grandes, quien tiene más probabilidades de sufrir esa asesina silenciosa, como os comentaba, son los hombres. De hecho, es 1 de cada 4 hombres y solo 1 de cada 10 mujeres. O sea, no ves muchas feministas tampoco intentando crear paridad en este reino tampoco. Tenemos que igualar la paridad de hombres y mujeres muriendo por apnea del sueño. A ver, estos factores no es que mueran por... O sea, si digo 1 de 4 hombres es que sufre apnea del sueño, no que muera o al menos directamente de apnea del sueño. Estos factores de riesgo por sí solo no tienen por qué significar que vas a desarrollar apnea del sueño, pero lo vigilaría de cerca. Yo querría vigilarlo de cerca así que lógicamente, pues decidí dejarme la pasta para tomar uno de estos tests, pero antes hice algo que también os recomiendo, que es utilizar estos dispositivos o aplicaciones antes de tomar el test. Me descargué, probé varias, ¿vale? Varias aplicaciones para ver si tenía apnea del sueño, porque aunque no es que sean, o sea, no son aplicaciones solo para ti, sino que no es que sean científicas, son herramientas maravillosas igualmente, ¿vale? Para mí vale la pena investigar como para empezar a salir de dudas. Te recomendaría tanto un medidor del sueño como alguna aplicación específica. Aunque tengas que pagar un poco, esto lo veo más inversión a largo plazo que Bitcoin incluso, os lo digo de veras. Un dispositivo que he tenido desde hace ya tiempo, pero que tampoco miro a diario, sino cada 3 días aproximadamente, son las métricas de mi Oura Ring, el anillo que dice ser el mejor medidor de sueño del mercado. Ahora no lo compraría porque te hace pagar una suscripción anual o algo por el estilo. La única suscripción anual que vale la pena es Sociedad.ninja. El caso es que me lo compré de las primeras generaciones y ha sido muy revelador ver cómo me ha afectado en distintas ocasiones el sueño. Por ejemplo, dejar el café durante un mes, cuando fue en 2020 durante la pandemia, o cómo mejoró mi sueño cuando empecé con la dieta carnívora. El caso es que la primera sospecha fue mirando de si tenía apnea del sueño, fue mirando mis métricas del Oura Ring porque pude ver que me movía mucho por la noche. Pero sobre todo lo preocupante era ver pequeñas sesiones en las que me despertaba sin yo acordarme. Y aquí fue mi primera sospecha, pero entonces ya busqué una aplicación específica de apnea del sueño y me topé con una que os recomiendo encarecidamente, que la sigo utilizando hoy en día, que se llama Shut Eye. Os lo voy a dejar, como siempre, en las notas del episodio, sea cual sea la plataforma que estás usando para este podcast. Abres la descripción y ahí pone notas del episodio y pulsas ahí. El caso es que su funcionamiento está centrado en utilizar el micrófono de tu móvil durante toda la noche y recopila los sonidos que has hecho. Está muy chulo porque la mañana siguiente puedes escuchar si has tenido episodios de ronquidos, cómo has estado sonando con este ronquidos. La verdad es que es muy divertido escuchar, sobre todo las primeras veces. Después ya lo ves como algo natural y eso incluso lo he compartido con algunas personas aquí mismo en Estonia. Hoy en la cafetería digo, mira, sí, es que hablando del tema, me grabo roncando y tal, y le enseño yo ahí respirando fuerte o mini ronquidos y tal durante la noche.
Que por cierto, cuando estaba en Málaga eran bastante jodidos. Por eso, imagínate, cuando te escuchas a ti mismo respirar mal, dices, no puede ser que yo esté respirando así por la noche. O sea, lo bueno es que, claro, como os decía al principio, las aplicaciones, los ronquidos no tienen por qué significar necesariamente, aunque muchas veces sí, apnea del sueño, porque también es cómo transmites ese aire, cómo lo tragas, para decirlo así. Y lo bueno es que esta aplicación, el Shut-Eye, te clasifica el tipo de ronquido y también los decibelios que has utilizado, que has transmitido para ver si tienes riesgo y en qué marco, en qué clasificación de riesgo de apnea del sueño estás. Fue gracias a esta app que mis sospechas empezaron a estrecharse. Había noches que me detectaba, ya os decía, 2 ronquidos que potencialmente podían ser apnea del sueño, mientras que otras noches me detectaba 10 ronquidos inusuales durante la noche. Algunas noches me detectaba 0 ronquidos, otras de 8 minutos y otras que pasaban de 1 hora al roncar, lo que me empezó a preocupar, pero fue gracias a esta aplicación que decidí indagar más. El caso es que tiene muchas valoraciones y no es de extrañar. Lo único negativo que le daría a Shut-Eye es que es gratis, pero solo es gratis los primeros 7 días. Después te va a costar unos 35 euros al año, lo cual yo he pagado para poder ir valorando si según esta aplicación voy mejorando y reduciendo mis episodios de ronquidos, con lo que os voy a enseñar aquí y en episodios más adelante que vamos a hacer más específico en cuanto a ejercicios y cosas que realmente lo que tu dentista no quiere que sepas o lo que tu doctor no quiere que sepas en cuanto a poder mejorar sin necesitar férulas dentales y cosas así para el largo plazo. Hablando de precios, sí, esta aplicación es lo que me impulsó a hacerme la prueba que tuve que hacer como en 3 fases distintas, ¿vale? Primero pagué, fue todo aquí en Estonia, ¿de acuerdo? Sé que en Madrid tenéis, por ejemplo, el Instituto del Sueño, en Barcelona segurísimo que hay alguna cosita más, pero estuve viendo en Montenegro, en Letonia, todos esos sitios y cuando estuve preguntando no había ningún sitio de las decenas de clínicas que preguntaba que hicieran pruebas del sueño, de apnea del sueño y que se lo tomaran en serio. En cambio, aquí en Estonia había una clínica específicamente que se lo tomaron de forma muy profesional. Pagué 35 euros por la primera consulta, que fue una consulta con una enfermera del sueño. Me encanta, ¿no? Es como que sueñas en enfermeras o algo así, pero no. Es una enfermera que está especializada en entender cosas del sueño. Y me hizo un montón de preguntas que me parecieron súper acertadas. Después pagué 200 euros por una prueba en casa con unos cables que me enchufaron en la clínica. De hecho, podías hacer la prueba durmiendo en la clínica, pero entonces costaba 460, no sé si había más cosas. Y después de estos 200 y estos 35 de la primera consulta, antes de determinar si valía la pena o no que hiciera la prueba, pagué 70 euros para revisar la prueba, la consulta y la preparación con un tratamiento. Es decir, después de estos fueron 70 euros que incluía revisión de la prueba con un doctor especializado en esto y si había que preparar un tratamiento y tal. Como os digo, el total de todo esto me costó 305 porque yo elegí la prueba en casa. Lo primero que hice fue hacer esta e-consulta, como os digo, con la enfermera del sueño. Le expliqué todo lo que os he explicado hasta ahora. Y bueno, me dijo que aunque tampoco estaba en un rango de riesgo de tener apnea del sueño, que si quería hacer la prueba, pues me pasara por la clínica otro día antes de irme a casa a dormir, que me enchufaría con un montón de cables y cosas así. Y así lo hice. De hecho, en las notas del episodio os voy a dejar, o los que estéis mirando el episodio en vídeo, me vais a ver por aquí a la mañana siguiente sacándome los cables que me grabé en vídeo y como un cable de estos que van a tu nariz para poder ver el oxígeno que desprendes cuando tal, un cable que va hacia la pierna y se te enchufa ahí, un cable que se te enchufa en el pecho. Lógicamente me tuve que sacar la camiseta para que me la enchufaran en clínica y después me fui a casa directamente a dormir. O sea, a las 5 de la tarde un día voy ahí, me enchufan todo, me pongo la chaqueta, voy en el autobús como si fuera Robocop, digo, aquí me abren la chaqueta y se van a pensar que estoy a punto de tirar una bomba o algo por el estilo. Y después me fui a casa y nada, comí y tal, todo enchufado. y
y a dormir. Lo que fue bastante divertido porque me levanté en medianoche como... No dormí muy bien esa noche porque no sé si eran los nervios del examen o algo por el estilo, pero me levanté 2 o 3 veces. Normalmente o me levanto una o no me levanto ninguna para ir al baño. Es una de estas dos, dependiendo de lo que esté comiendo. Estoy experimentando aún con esto. Pero el caso es que cuando fui al baño me topé con la madera de la cama y se me sacó el cable de la pierna, pero nada, me lo volví a poner. El tío ya lo vio en la análisis. Al día siguiente, pues básicamente al levantarme, me saqué todos estos cables, eso que me grabé en vídeo, y me fui a la clínica de buena mañana, dejé todo el estropajo ahí, aquí está mi prueba. Y nada, me fui a la cafetería a continuar a trabajar y al cabo de unas 2 semanas me dijeron que ya podía pasar a consultar los resultados pagando estos 70 euros para analizarlos. Si os digo la verdad, lo que me aportó el doctor analizando los resultados no fue nada del otro mundo. Me enseñó los resultados en la pantalla y sí, concluí que esa noche había roncado 3 minutos. Pero claro, el problema es que solo hubiera sido esa noche del test. Y si me lo hubiera hecho otro día, seguramente hubieran salido más o menos rato roncando. Habría roncado 1 hora, habría roncado 10 minutos, quién sabe. El caso es que me salió todo en verde. Yo pensé, coño, esto también lo puedo ver yo. Verde, ok, todo, ¿vale? Lo que significaba que en teoría, en el momento del test, la noche de la prueba, no tenía apnea del sueño. Todo lo que me enseñó la pantalla también lo podía haber interpretado yo. El tío me metió, eso sí que yo no lo hubiera podido hacer, porque entonces creo que el doctor quiso. Lo bueno, os tengo que confesar que vino después de este doctor, ¿vale? Lo que vino después que ahora os contaré, que me ayudó muchísimo más que hacer este test. ¿Vale? Porque teniendo la app con el micrófono y el Oura Ring y tal, y teniendo esa sensación de cansancio cuando me levanto por la mañana y todo el rollo, para mí esto ya es mejor indicador que lo que te pueda decir un doctor, aunque te salga todo en verde, que si te tomas el mismo test a 10 años, las probabilidades de que lo tengas todo fatal son mucho más elevadas si no lo has pillado de pronto, que es lo que he intentado hacer yo. En mi adultez, intentar tomar las riendas de esto. Pero lo que hizo el doctor es meterme una cosa, no sé, que parecía como un aparato, que era como un hilo de plástico o algo así, con una cámara en la punta y luz. Entonces me metió un puto cable por la nariz, que claro, veías todas las vías respiratorias para analizar un poco mi anatomía. Eso sí que es algo que yo no podía hacer y fue interesante ver que analizándome la lengua, me dijo, vale, tienes un nudo en la lengua que quizás te puede obstruir un poco, pero no es preocupante, yo no operaría. Y personalmente concluí que lo mejor que salió de esa visita fue que me refiriera a la doctora mioterapeuta de la que vamos a hablar ahora. Porque esta mioterapia o terapia funcional es una disciplina dentro de la profesión de logopeda. O sea, los logopedas son estos que, pues, del habla y que te enseñan a comunicar, a hablar, ¿no? Pero es como una persona que dentro de la profesión de logopédica, pues, estudia esta mioterapia o terapia funcional, que es una disciplina que estudia los problemas orofaciales, es decir, la postura de nuestra lengua, las fosas nasales, la respiración, la parte esta de la maxila y todo lo demás, ¿no? Lo que es las partes, los músculos de toda la cara, para decirlo así. La primera consulta de la terapia miofuncional que ya he hecho, la siguiente no viene hasta dentro de poco para ver qué tal ha ido, lo que vamos a comentar, me costó 70 euros y la verdad que me encantó. Es lo más útil a lo que asistí de la clínica después de haber realizado el test. Realmente, o sea, sí, me costó 70 euros esta consulta y me dio un montón de ejercicios de las que creo que se va a merecer un episodio con vídeos, y los que estén mirándome en vídeos, tengo aquí como una servilleta con un hilo con botones. Tengo como unas espumas que me tengo que poner en la boca y tengo como unas redonditas de silicona para poner la punta de la lengua y todo esto son herramientas, recursos que utilizo para fortalecer los músculos de la cara de maneras muy específicas en las que voy a ir subiendo de nivel en los próximos años. Os voy a explicar cómo y más específicamente en los próximos episodios que se vienen.
Hemos visto, y lógicamente, por cierto, que eso no me... Es una de las cosas que estuve hablando con la doctora, de mascar chicle duro. Así que recordad que tenéis... Los estamos vendiendo como churros en tienda.pau.ninja. Y no es de extrañar. De hecho, muchos de los clientes son recurrentes. De hecho, yo soy el cliente más recurrente porque ahora llevo una buena racha de 3 o 4 días mascando como de 1 o 2 horas cada día. Y la verdad es que se nota un montón. Ya os haré un episodio de esto también más adelante. El caso es que hasta ahora en el episodio hemos visto cómo podemos detectar la apnea del sueño, pero quiero hablar también de por qué. Eso creo que es lo más relevante. Tenemos apnea del sueño en una sociedad moderna. El 99% de los expertos te dirá que la apnea del sueño es genética. Pero entonces, ¿por qué los indígenas no tienen este problema y por qué seguramente nuestros ancestros nunca se tuvieron que preocupar de algo así? La respuesta es fácil, ya os la imagináis. Ya os he dado algunas pistas antes. Es la agricultura. Otra vez, es por esto que antes de la agricultura los cráneos y las dentaduras son perfectas. Es casi imposible, no me veo con uno de estos ancestrales en el Paleolítico o donde sea con apnea del sueño. Pensad que la agricultura tiró nuestra salud por la borda porque desde que domesticamos las plantas cambiamos nuestras dietas y dejamos de masticar comidas 25 veces más duras que nuestros antepasados. Nuestros antepasados masticaban comidas 25 veces más duras. Por eso los chicles es importante que sean duros. ¿Y qué problema ha provocado este cambio de hábitos alimenticios? Muchísimos, pero uno de estos, el que discutimos hoy, es la distrofia craneofacial. Uno de los tantos regalos de la sociedad moderna, porque son hábitos que hacen que nuestros cuellos, nuestras caras, nuestras lenguas no tengan las formas que deberían tener por culpa de los hábitos alimenticios y de hábitos posturales también. Cualquier medicina, cualquier forma de terapia tendría que ser dirigida a la causa, atacar a la causa para crear una cura, pero desgraciadamente el 99% de personas solo se preocuparán de hacerse una prueba de apnea del sueño y comprar una máquina y olvidarse de ello por completo. Pero nosotros somos unos ninjas de la vida, unos ninjas de la salud y buscamos un paso más allá, buscamos la raíz del problema porque no solo solucionamos un problema, sino muchos otros haciendo nuestras vidas más óptimas. Estamos desarrollando cráneos más verticales con los hábitos posturales que adoptamos y lo que sucede es que compensamos con una reducción de las vías respiratorias, el espacio de la lengua. ¿Y cómo compensamos? Pues posicionando nuestra cabeza. Esto desgraciadamente a mí me sucede y es algo que voy a ir a otro tipo de... Bueno, ya estoy haciendo ejercicios, pero voy a tomármelo incluso más en serio. Lo que hacemos para compensar esta pérdida de las vías respiratorias básicamente es posicionando nuestra cabeza ligeramente hacia adelante y teniendo la lengua entre los dientes laterales, lo que nos lleva a dos problemas principales. El primero es que la lengua no se posiciona en la parte superior, en el techo de la boca, que es su posición original. ¿Vale? Esto significa que no reaccionará como antagonista natural a los músculos que cierran la mandíbula. El otro problema es que estando entre los dientes laterales previene que los dientes lleguen a estar en contacto por completo entre ellos, las de arriba y los de abajo, cuando cerramos la mandíbula. Las personas que sufren de estos cráneos, algo más verticales, están con los dientes separados unos 4 o 5 milímetros entre ellos, haciendo que no se toquen. Esta postura bucal se convierte en una posición normal para ellos de la boca y cuando esta gente muerde la mandíbula no está balanceada para aceptar carga en esta posición. En teoría, este problema se corregiría en cuestión de unos pocos meses. En teoría, usando un aparato dental, una especie de férula especial que cambia la posición de la mordida, bajando la posición de mordida de tus dientes. Digo en teoría porque estos resultados, aunque se vuelven muy estables, no solucionan la raíz del problema y parece que se haya solucionado. Y dices, sí, me he puesto este aparato y lo he solucionado, pero esto solo lo ves en un periodo corto de tiempo, porque la raíz no deja de ser un problema postural de tu lengua. O más bien dicho, problemas de distrofia craneofacial por culpa de hábitos modernos que hacen que la lengua y nuestros músculos de la garganta y respiratorios pues, dejen de funcionar como deberían.
Y seguramente a muchos de vosotros, si habéis llegado hasta aquí, os suena el mewing, que es una posición de la lengua que yo hace tiempo que intento mantener cuando soy consciente de dónde está mi lengua durante el día. Y mucha de esta información también la he podido sacar del doctor Mike Mew y de su padre, que han sido cancelados por el establishment, por los medios de comunicación tradicionales una y otra vez, porque están en contra de... Bueno, están a favor de solucionar los problemas de raíz desde bien niños con la posición de la lengua y están mega respaldados con sus resultados, porque claro, no pueden hacer dinero, porque no van a vender. Digamos que van en contra de los dentistas, al fin y al cabo. Si tienes un problema que necesitas solucionar y así, estamos hablando de otra cosa, pero aquí estamos hablando del largo plazo, de la posición de la respiración, de la apnea del sueño, de la posición de la lengua, de los músculos de la cara a largo plazo. ¿Y qué hacemos en respuesta a esto, ¿no? Cuando tenemos estas caras que están más avanzadas, que entonces tenemos que compensar poniendo la lengua así. Pues la gente hace dos cosas distintas cuando está despierta. Cuando estamos despiertos, esto es muy importante. Posicionar la cabeza, el cuello hacia adelante, lo cual ya es algo normal en la sociedad moderna con los móviles o los ordenadores. Y esto lo que hace es que movamos el punto justo detrás de la parte frontal de la mandíbula, justo detrás de lo que se llama la sínfisis mandibular. Esto mantiene la lengua hacia adelante, manteniéndola fuera de las vías respiratorias para así poder respirar mejor. La otra solución que hacemos cuando estamos despiertos y que nos vemos obligados a hacer es mover la lengua y la mandíbula de forma independiente. Por esto ves a muchas personas manteniendo su lengua hacia adelante entre los dientes, posicionándola esta mandíbula en una posición que es como muy extraña. Y aunque tanto posicionar la cabeza hacia adelante, que te implica severamente, lógicamente, por razones posturales a otras partes de tu cuerpo, pero aquí estamos indagando en esto, como también mover la lengua hacia adelante sean soluciones malas para el largo plazo, el cuerpo lógicamente lo hace de forma involuntaria cuando tiene algún tipo de distrofia del cráneo con el único objetivo de abrir las vías respiratorias porque al final del día es vital para mantenerlos con vida. No es que el cuerpo nos quiera joder, sino que lo hace con la intención de priorizar la respiración. Sin respiración no podemos vivir, no podemos estar vivos. Claro, durante el día, cuando estamos despiertos es genial, pero claro, cuando te vas a dormir, no puedes mantener esta posición de forma subconsciente. Especialmente si duermes de espaldas, porque la tendencia es que la mandíbula caiga hacia atrás por la gravedad, lo que muchos experimentos han demostrado que es la peor manera de dormir. Y de hecho muchos lo experimentamos cuando estamos intentando dormir en un avión o un autobús. Dices, coño, que me duermo. Y resulta que tenías la boca abierta también, ¿no? Lo que sucede es que la lengua también cae hacia atrás, lo que a su vez hará que sea la propia lengua que bloquea las vías respiratorias. Esto lo que creará es apnea del sueño. Y claro, hay varias soluciones a la apnea del sueño cortoplacistas. Vamos a verlas primero y después vamos a hablar más del largo plazo. Que estas soluciones cortoplacistas, según que dice la ortodoncia tradicional que es lo mejor, pero suponen un problema para el largo plazo, así que he investigado a fondo para descubrir la raíz del problema. Si le dices a cualquier dentista que quieres solucionar tu apnea del sueño, directamente te dirá que te pueden crear aparatos de avance mandibular personalizados. Como digo, esto solo solucionará este problema facial a corto plazo y vamos a ver por qué. Lo que hacen estas férulas, que son como las férulas del bruxismo, con la diferencia que se ponen las dos mandíbulas y tiene como unos enganches, que lo que hace es mantener la mandíbula hacia adelante, la mandíbula inferior hacia adelante, contra la parte frontal, el maxilar. El maxilar es lo que forma el techo de la boca y la cavidad de los ojos. O sea, empieza justo aquí en la mitad de los ojos, va bajando, nos pilla toda la nariz y termina donde empiezan los dientes, ¿vale? Es esta parte de aquí. Esto es el maxilar. Es donde están los dientes superiores, es donde se fijan los músculos que usamos para masticar y la expresión de la cara. Esto de entrada supone una ventaja muy grande. Eso de entrada, ¿vale? Esto de estos aparatos, de decir, pues tiramos la mandíbula hacia adelante, contra el maxilar, ¡pum! Yo, por ejemplo, tengo este tipo de mordida, con la mandíbula de atrás como más inferior, más hacia atrás, un poquito,
Mi mordida no es así, mi mordida no es diente con diente de forma perfecta, sino que es los dientes de abajo un poco más hacia atrás. Y esto con un aparato que me tirara la mandíbula hacia adelante durante la noche, me tiraría la lengua literalmente hacia adelante, librando así las vías respiratorias. Y dices, ¡pau, hostia! Perfecto, ¿no? Pues claro que hay cierto éxito para algunas personas, aunque no todas las personas les funcionará por igual una férula de estas, pero sí hay cierto éxito al corto plazo. Ninjas de la vida, no estamos aquí buscando soluciones para el corto plazo. Algo que hemos visto en la sociedad actual es que los problemas de apnea del sueño están empeorando con los años. Cada vez hay más casos. Esta es otra industria que mueve miles de millones y no está en su mejor interés que soluciones la raíz del problema. Si tienes apnea del sueño con 30 o 40 años, puedes dar por hecho que cuando tengas 50, 60 o 70 se habrá acentuado un montón. ¿Por qué? Por lo que comentábamos antes, las caras cayéndose. Cada vez estamos más atrofiados de estos músculos de la cara. Pensad que nuestros ancestros masticaban 4 veces más y las comidas eran 25 veces más duras. Cuando pensamos en la mandíbula de forma aislada, estas férulas y aparatos que son bucales, tienen todo el sentido del mundo, de entrada al menos, ¿vale? El problema para el largo plazo es que tanto la mandíbula como el maxilar, ambas forman parte de tu cabeza, son una unidad hecha para funcionar en conjunto. Entonces el problema es que, primeramente, las caras se caen, ¿vale? Nuestros músculos los dejamos de trabajar, los músculos de la cara, por lo que os he comentado de que masticamos mucho menos y las comidas son mucho más blandas, y esas caras se caen. Esto hace que tanto la mandíbula como la lengua también caigan, porque están adjuntadas a la cara, lógico, forzando la lengua a las vías respiratorias. Usar una férula para tirar la mandíbula hacia adelante, mandíbula inferior hacia adelante, tiene sentido. Pero esto está acentuando el problema porque con el tiempo forzamos el maxilar hacia atrás. Esta parte del maxilar lo estamos forzando hacia atrás. Como decía el doctor Mike Mew, de que básicamente lo que aprendimos de Newton es que cada fuerza tiene una fuerza opuesta y el maxilar hace la fuerza opuesta a este aparato teniendo la mandíbula hacia adelante. Si te fijas en tu maxilar, no lo verás moverse, pero porque sucede de una forma muy lenta, muy a largo plazo, que tanto nos interesa. Desgraciadamente, todas las investigaciones que están saliendo ahora nos muestran cómo el maxilar se está forzando hacia atrás con el tiempo por culpa de estos instrumentos, de estos aparatos bucales, haciendo que la cara incluso caiga más. Estamos agravando el problema a largo plazo. Cuando se tiene una apnea del sueño severa, te van a decir que, bueno, en vez de uno de estos aparatos, te compres una máquina CPAP. Lo que hacen estas máquinas, básicamente, seguro que las habéis visto algunas veces, es crear presión del aire adjuntándose según tu reacción a la respiración. Cuando respiras, la presión de la máquina pues, mantiene ahí los conductos abiertos. Es como si tomaras una bocanada de aire enorme, dándote ese empuje final que sin máquina no tendrías. Además, las nuevas máquinas de estas lo hacen de una forma tan silenciosa e incluso también tienen un humidificador incorporado. El precio de una máquina de estas de apnea del sueño ronda los 800 o los 1.200 euros. Un precio yo creo que es totalmente asequible a pagar porque te soluciona ya no la apnea del sueño, sino que te soluciona la vida. Lo que pasa es que tendrás que dormir con esto el resto de tu vida, si no empiezas a poner solución ahora, ¿vale? Tienes esta máquina en la mesilla de noche y un tubo que se adjunta a tu nariz con olivas nasales. Y ya os digo, si tienes una apnea del sueño severa, necesitas esta máquina ya sí o sí. Todo lo que os voy a comentar para solucionar la raíz del problema a largo plazo, genial, hacedlo. Pero esto no significa que no tengas que tratar la apnea del sueño ahora si la tienes muy severa como es necesitar una máquina de estas. Algunas personas lo tienen aún peor porque respiran por la boca y hable de lo terrible que es abrir la boca mientras estás durmiendo o respirar por la boca en general en el episodio 150 que he mencionado antes. El caso es que si eres de estos casos, en vez de olivas nasales, se usará una mascarilla entera que ocupa tanto tu boca como tu nariz, que es tipo Darth Vader, en caso de que acostumbres a respirar por la boca. Y es algo que no cura la apnea del sueño. Estas máquinas la tratan, es como poner el parche, ¿no? Como también hay
almohadas específicamente para dormir con estas máquinas. O sea, puedes comprar una almohada que está hecha para que sea más cómodo para ti tener toda esta máscara en la cara y todo lo demás. La mejor posición que, por cierto, se puede dormir es de lado y la peor de todas, como hemos dicho antes, es de espalda. Pero también importará mucho la posición del cuello, de la garganta y de la cabeza. Entonces, ¿cómo solucionamos la raíz del problema en la apnea del sueño? Soluciones a corto plazo hay muchísimas, como las máquinas, estos tipos de almohadas, los aparatos bucales de los dentistas que te dicen que te la solucionan, pero a largo plazo te mueven el maxilar. Pero a largo plazo solo podemos hacer una cosa: volver a utilizar los músculos de la boca y la garganta del mismo modo que lo hacían nuestros ancestros. Yo me lo he empezado a tomar muy en serio, como si fuera un entrenamiento de gimnasio, pero que puedes hacer a casa mientras estás mirando el Instagram o algo por el estilo. Los aparatos solo nos dejan respirar de forma temporal, pero si tienes una apnea del sueño muy severa, del tipo que necesitas una máquina CPAP, sin duda, la máxima prioridad, vuelvo a repetirlo, por esto es importante porque lo vuelvo a repetir, antes que nada, asegúrate que te la compras para poder respirar por la noche mientras vas solucionando y vas mejorando estos músculos de la cara poco a poco. Una mejor alternativa es llevar la mandíbula superior hacia adelante con un aparato entrenando a la persona a mantener la boca cerrada, que asegurará que la mandíbula inferior es llevada hacia adelante pues junto con la mandíbula superior. Esto casi seguro que garantiza prevenir todo tipo de apnea del sueño obstructiva. Pero si queremos solucionar la apnea del sueño a largo plazo, necesitamos fortalecer todos los músculos de la boca que están implicados en nuestra respiración. Sobre todo entrenar la lengua, ponerla en la buena postura, que la postura de la lengua es tocando a 2-3 milímetros desde los dientes a ese punto, pero entonces aplanándola como si hicieras la letra N. Como si dijeras NG en inglés, sing, pues sing, y mantienes ahí. Bueno, precisamente que este sonido que me acabo de hacer es uno de los ejercicios que ya os comentaré más adelante en otro episodio específico, pero básicamente como si hicieras este clic con la lengua, pues básicamente mantener la lengua ahí antes de hacer el clic. Pero también todos los músculos de la boca que hemos dejado de usar desde que inventamos la agricultura, ¿vale? Si somos capaces de empezar a tener la lengua en la postura original, tocando arriba en un 30%, tragando la comida y el agua con la lengua arriba, fortalecer todos los músculos de la boca, estaremos haciendo que durante la noche, cuando estemos dormidos, de forma subconsciente, el cuerpo empiece a abrir todas las vías y empecemos a mantener la lengua en su posición original. Hay varios ejercicios de toda la boca que he estado haciendo y ya os digo, eso es un episodio aparte, pero como esto no es consejo de salud, te recomiendo que hables con especialistas. Eso sí, tienes que asegurarte que estos especialistas son especialistas de verdad, que conocen los conceptos que te he mencionado aquí, que por desgracia no serán mucho. Voy a arriesgarme y decir que el 99% de los especialistas, los que preguntes, no sabrán que los aparatos bucales de la apnea del sueño de los dentistas mueven el maxilar hacia atrás a largo plazo. ¿Por qué? Porque son estudios recientes. Y lo digo por estadística, porque para empezar hay muy pocos de estos especialistas y para continuar, si lo son, aún hay menos que estén pendientes de los nuevos estudios que salen y toda la mandanga. ¿Qué especialista trata la apnea del sueño? El mioterapeuta, que ya hemos mencionado antes. La mioterapia funcional es un tipo de terapia orofacial, o sea, de los músculos de la cara, en la especialidad de los logopedas. Ya os digo, quedé contentísimo con la logopeda estoniana, porque, bueno, no solo porque era súper atractiva, sino también porque sabía de lo que hablaba. De hecho, pude compartir con ella, hasta me emocioné, ¿no?, de poder hablar con ella de algo así, de lo que había estado aprendiendo en los últimos meses, de mis investigaciones, de que yo dormía con una espadadrapo en la boca, que ella también, o sea, y la tía quedó como sonriendo así, ¿no? Súper sorprendida de lo que yo sabía, de que, hostia, no me esperaba que un paciente viniera así informado. Se reía constantemente cuando le decía estas cosas del espadadrapo o sobre el bruxismo, ¿no?, como causa de apnea del sueño. Y ojo aquí, porque realmente para tratar la apnea del sueño entran en juego
distintos especialistas que trabajarán en conjunto si es necesario. A mí me visitó primero la enfermera del sueño para asestar si realmente tenía síntomas. Después el doctor para asestar si necesitaba algún tipo de cirugía, como por ejemplo la lengua. Y este doctor me refirió a la logopeda especializada en terapia miofuncional o mioterapia. Mioterapia creo que suena mejor. La apnea del sueño realmente requiere de disciplinas multidisciplinares. Por eso es un podcast multipotencial y este episodio y la apnea del sueño es multipotencial, desgraciadamente. Porque, por ejemplo, si visito a la logopeda y la anatomía de mi lengua me priva de hacer ciertos ejercicios, pues le dirá al doctor que me recomienda cirugía o no para poder seguir avanzando en estos ejercicios, porque os recuerdo que son 12 niveles, o sea que seguramente tardaré más de un año en llegar a los máximos niveles de los ejercicios, que vendría a ser, por ejemplo, uno de los ejercicios que tengo es que tengo un hilo con un botón al final. Los que estáis mirando vídeo por Spotify o por YouTube, pues os va a molar lo que os voy a hacer. Básicamente pongo la extremidad del hilo donde no hay el botón, la extremidad opuesta, en mis labios, y el ejercicio es, ¿sabéis ese ejercicio del gimnasio que es como coger una cadena y hacer así con las manos y eso trabaja a saco los antebrazos? Pues esto es similar, pero por los músculos de aquí, de toda la boca. Entonces, vas haciendo así como si comieras espaguetis hasta el final y diréis, hostia, Pau, entonces ¿para qué tienes un botón al final? Muy fácil, porque el botón es el peso. Esta semana me toca poner un segundo botón, o sea que estoy haciendo más difícil el ejercicio. Y dentro de un tiempo, ya queda poquito, quedaré con la... Bueno, ya me gustaría quedar con esa doctora. Voy otra vez a mioterapia y vamos a analizar qué tal he avanzado con los ejercicios y si paso al segundo nivel. Y va haciendo así las cosas, ¿vale? Ninjas de la vida, solo acabo de emprender este camino que me parece interesantísimo. Así que os iré diciendo qué tal los ejercicios que me han mandado porque hay mucha tela ahí y también los compartiré con vosotros. De momento, en el episodio de hoy, solo quiero que os quedéis con lo importante que es identificar la apnea del sueño, los ronquidos y cómo literalmente y silenciosamente te puede destrozar la vida, matarte. Aunque tu pareja te dirá que no es silenciosa quizás, sino sigilosa, porque ella te escuchará roncando. Realmente muchas personas no se lo toman en serio hasta que su pareja les dice roncas tanto que si no te lo soluciones te vas a dormir al sofá, lo que hace aún peor porque las posturas de dormir son aún peores. El caso es que si tenéis la mínima sospecha, por favor, de las mejores inversiones que podéis hacer es al menos identificarlas con un buen test o yendo a mioterapia. Aunque yo os voy a compartir todos los niveles de mioterapia con vosotros en este maravilloso podcast y sobre todo dentro de Sociedad.ninja, donde podré ser más específico y chatear con vosotros. Ninjas de la vida, ya os diría que ahora os diría, únete a Sociedad Ninja. Eso es lo segundo mejor que puedes hacer. Lo primero es identificar, dejarte pasta en mioterapia, ¿de acuerdo? O en identificar en un test de apnea del sueño o en esa aplicación, al menos 7 días, la aplicación gratuita de Shut Eye para que te grabe los ronquidos y si te dice que puedes tener apnea del sueño. Lo que no me gusta de esta aplicación es que duermes con el móvil pegado en la oreja. No realmente, lo pongo en modo avión, pero activo el wifi porque tiene que estar activado, no sé por qué, ¿vale? Pero el caso es que lo tiene que estar, así que me alejo bastante. Quizás es menos fiable, pero prefiero que al menos las pocas radiaciones... si te alargas un brazo ya mejoras muchísimo las radiaciones que si lo tuvieras pegado en la oreja. Pero considerad esto. Considera identificar la apnea del sueño o la de tus hijos. Y lo segundo, considera unirte a Sociedad.ninja, que ahí vamos a debatir mucho más esta mioterapia, estos ejercicios de la boca que voy a ir compartiendo también en vídeo y pequeñas cosas que os voy a ir haciendo. Muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Espero, dejadme un comentario en la red social que sea, ya sea en Instagram o en YouTube o en Twitter o lo que sea, de he escuchado hasta el final, porque le he dedicado mucha investigación a este episodio, pero ha quedado como la punta del iceberg. Quiero indagar en la mioterapia, quiero indagar en el bruxismo, en el mewing y todas estas cosas que hace que nos debamos preocupar tanto de los ejercicios de la boca y de la garganta y de la lengua. Así que empieza a hacer currilingües a tu novia, como
los ejercicios de gimnasio para estar súper aesthetics. Tenemos que preocuparnos igual. Así que, de hecho, en un momento voy a hacer ahora unos ejercicios mientras procrastino 20 minutos, mientras hago los ejercicios. Así es como un hábito apalancado en el que lo junto, ¿no? Así que muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Recordad uniros a Sociedad.ninja. Muchas gracias a los miembros actuales también de Sociedad.ninja. Quedan menos de 150 plazas para cerrar acceso a los nuevos. Y como siempre, nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.